Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Como dijimos en la anterior sesión, seguimos hablando de mercados financieros en México. Y el que sigue, ya hablamos el de deuda, que prácticamente es donde el gobierno no sabemos qué planeo hacer con ese tipo de inversiones a largo plazo. Así que tocaremos tocaremos ahora el mercado de acciones, donde el mercado accionario emite y negocia títulos financieros que representan el capital de una compañía, principalmente aquellas empresas que requieren financiamiento para proyectos productivos y que lo consiguen a través de la emisión de acciones. Pueden tener distintas características dependiendo del poder de votación que el poseedor de las acciones tenga en la empresa, las utilidades a las que tiene acceso o el porcentaje de la empresa que representa. En México hay dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ujú, Así que, bueno, yo creo que aquí simplemente, ¿qué tantas inversiones, valores o acciones se lleven? Depende de la inversión, depende del giro, depende del sector que se quiera producir. Así de ujú, rápido, un ejemplo que comentó la profesora con nosotros es el que hizo el estadio, bueno, el Club América, al ahora estar ingresada en la Bolsa de Valores mexicanos, o sí, en la Bolsa de Valores para vender acciones del equipo. No quiere decir que tú ya eres dueño del equipo, simplemente inviertes dinero para fortalecer una empresa, en este caso un equipo. Y eso se ujú, vio con lo que está pasando ahorita con el Estadio Azteca, que va a pasar a llamarse Estadio Banorte. Eso es una inversión a largo plazo, donde es un mercado de acciones y donde ahora Banorte, como va a ser el mayor propietario de las acciones del estadio en este caso, le pone el nombre al estadio. ¿Algún otro ejemplo, compañera, que se te ocurra? Híjole, algo muy Shark sonado. Tank. Shark Tank, ¿qué es eso? Ajá, bueno, o sea, si nos vamos ahí a los ejemplos que dan, pues sí, cómo es que emprendedores van en busca de una oportunidad y más que nada de un financiamiento por parte de aquí lo que le conocen los tiburones, que bueno, en este caso son, pues, Empresarios. ¿cómo lo llaman? Empresarios Inversores inversionistas. ángeles, Ujú. creo Sí, lo llaman de esta manera, que pues meramente dan, pues sí, una cantidad monetaria a cambio de un porcentaje conocido como acciones. y de un control de acciones. Ujú. Ajá, lo cual igual ¿qué ganan con estas acciones? Más que nada, pues sí, un rendimiento, ¿no? Es lo Ujú. esperado. Una También después, participación a una futuro participación dentro de la rentable en una empresa, que empresa. es una voz y voto. Ajá, También, obviamente, pues recuperar la inversión, ¿no? Que en muchos dicen, ah, sí. pues recupero mi inversión en 100 años, ¿no? Cuando Es que dicen, ahí no, depende de la evaluación a la que ponga la exactamente, o empresa, sea, ¿no? la evaluación de la empresa. Pero justamente estos personajes, estos empresarios, estos entes administrativos y el despliegue económico, pues son eminencias en esa materia. Y es muy Ujú, difícil que un emprendedor les trate de ver el pelo con una evaluación estratosféricamente inflada. exactamente. Sí, o Sí, sea, ¿no? ellos rápido sacan las cuentas y te dicen lo que en realidad estás ganando, lo que vas Ujú. a ganar en tu mejor escenario y cuántos años van a tardar en recuperar su inversión Exactamente. en el Y peor también la escenario posible. potencialidad que tiene tu producto o tu empresa, ¿no? O bueno, tu servicio en este caso. Eh, Ujú. si dices, bueno, o sea, la idea es muy buena, sí, tal vez, pero al menos en el mercado mexicano no creo que funcione. O al menos no en esta temporada, no en esta época. Es que yo creo que funciona, pero depende el giro, el producto, el servicio al que se quiere Ujú, invertir. Te digo, lo del estadio se hace, este ejemplo que di fue por más que nada porque el mundial está a menos de un poco más del año de empezar. sí. Y eso está en veremos, porque ya ves la situación social que vive en México. Pero todo sigue en pie, ¿no? Por eso es que se hizo esa inversión accionaria en ese caso. Yo creo que el mercado de acciones sí es un mercado rentable, vaya, es un mercado que te permite crecer económicamente, siempre y cuando hagas un análisis financiero de a qué estás invirtiendo y en dónde estás apostando tus Ujú, acciones. Yo, por ejemplo, en la época actual, es lo que luego vimos. Si me llegara un emprendedor que me diga, quiero revivir Blockbuster, nadie en su sano juicio va a invertir un peso en acciones con ellos porque ya están superados totalmente por toda la competencia digital que hay hoy en día. Netflix, Disney, Max, sí, totalmente. Star Plus, todas las plataformas de streaming que hay en el mundo, prácticamente se comen cualquiera que tenga
la idea loca de revivir una franquicia de ese tipo. Sí. Es lo que se vive actualmente en ese ámbito de mercado de acciones. Está el mercado cambiario o de divisas, que es el Ujú, mercado del cual se negocian las distintas monedas extranjeras. En este mercado se compran y se venden monedas de distintas naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. ujú, Los principales participantes son instituciones financieras, bancos comerciales, casas de cambio, las bolsas organizadas de comercio de valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. ujú. ¿Por Algo qué? como lo que hace el Banco Mexicano, ¿no? Que Exactamente, el Banco de compra, México. compra Porque, dólares. porque recordemos que estos mercados facilitan el comercio internacional, así de fácil. Ujú, Permiten la transparencia del poder, de la compra de una moneda a otra, y pueden realizar ventas, compras, otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones, exportadoras, importadoras, turistas nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo dijiste tú, el Banco de México tiene como que el principal labor en ese aspecto. ¿Tú ujú. cómo definirías, compañera, la participación o el papel fundamental que hace el Banco de México para, pues digamos, para la economía mexicana? ¿Qué papel juega o qué relevancia tiene? Pues tiene la relevancia de financiar proyectos de inversión en un en manera, o sea, obviamente no, si yo como persona física voy y pido un préstamo, ni siquiera me van a dejar entrar. Ujú, O sea, ahí va dirigido a empresas, pues no cayéndole a multinacionales, porque volvemos a lo mismo aquí en México, casi no las hay, pero sí se encarga del financiamiento, por ejemplo, lo que estábamos hablando de ciertos proyectos de infraestructura, ¿no? Que cuando ya no hay como tal un, un capital o una empresa no lo puede solventar, pues va directamente y sabes que pide un préstamo al Banco de México, que pues eh, se encarga digamos, juntar los recursos de varios sectores, ¿no? ujú. Es como lo que estábamos platicando. Igual también cuando tocaste ahorita el tema de las divisas, algo que está haciendo con la compra de dólares, que es una fuerte inversión que este mismo eh, organismo tiene. ¿Y para qué? Pues meramente es una protección para el mismo, ¿no? Porque, Sí, pues si bien el dólar, como lo decíamos, es una moneda que está muy estable hoy por hoy, pues no se sabe, tal es el caso de los últimos 3 años para acá, el dólar tuvo un sube y baja. exacto. Hace no mucho, en el 2023, 2024 inicios, el dólar se posicionaba en 18 pesos frente al peso mexicano. Hoy por hoy ya está en 21 pesos, ¿no? O sea, tiene una 22. sube, una baja, y con el nuevo gobierno de Estados Unidos y el nuevo gobierno mexicano no se sabe. Entonces, pues igual el Banco de México lo que hace es, de alguna manera, pues sí, protegerse, proteger la economía, proteger la moneda, y más frente al dólar, que es pues la moneda internacional. Sí. Y pues más que nada recordar que el Banco de México tiene el papel fundamental de mantener estable la divisa mexicana, el peso Ujú. mexicano, que no se desprecie tanto, que no pierda su valor o que no Sí, ¿no? pierda Y controlar la inflación, ¿no? ajá, controlar la inflación, que no pierda tanta posición o no pierda su posicionamiento a comparación del dólar, del yen, del Ujú. euro, de todas las divisas que prácticamente son las más fuertes del mundo, que el peso esté no entre las más fuertes, pero no Pero tampoco estable por lo menos, ¿no? Que tampoco se estable deprecie a y tal que punto tampoco como... esté entre las divisas más débiles a nivel internacional, o sea que nuestra moneda tenga un peso, vaya la redundancia, en un Ujú, contexto internacional. Y hablando de peso o de pesos, ujú. dime compañera, ¿cuál es, bueno, según los números del 2024, a cuánto equivale la deuda pública de México actualmente? O bueno, ese Ush. dato del 2024. Espera, por aquí tengo la información para darte la cantidad exacta. Mm, ¿Me podrías apoyar con ese dato, por favor? Mira, según la página del gobierno de México, no nos vamos lejos. En 2024 la deuda pública mantuvo una trayectoria estable y sostenible y solo se ubica en 17 billones 426 mil millones de Mm, pesos.
Nada más, Nada más, un monto nada equivalente más. al 51.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Y la deuda neta del gobierno federal es de 15.215.000 pesos, millones de pesos. Fíjate, 15.215.000 Billones. millones de pesos Santo en Dios. 2024. El 83.5 se mantuvo en el mercado interno, del cual el 77 se contrató a tasa fija y con vencimiento a largo plazo. O sea, todavía no se vence esa deuda que tiene el gobierno federal. Ujú. Y pues prácticamente tenemos una deuda Enorme. enorme, No, gigantesca. y aparte también los gobernantes lo que han hecho, lo que nos platicaba la maestra de lo que hizo Calderón. Ujú. Pidió un préstamo a 100 años. ¿En Se- qué cabeza cabe, verdad, compañera? Si el mexicano promedio, el trabajador promedio, pide un préstamo, ¿a qué te gusta? 3, 4 años, se vuelve. te comen los intereses. Es que el problema no Exactamente, es el te comen los préstamo. intereses. O sea, si dices, yo pedí un préstamo de, no sé, por decirlo así, 100,000 pesos a Ujú. 3 años, ¿Vas a con una pagar tasa qué? de interés, 300, eh, ajá, exactamente, o como sea, el me voy a triple de ese endeudar más por préstamo. los intereses. ¿En qué cabeza cabe que un gobernante, un presidente, un expresidente en este caso, pidió un préstamo a un siglo después? ¿No? O sea, imagínate lo que se va a terminar pagando, aparte que, pues ahorita no vamos muy lejos. Digo, ese es un ejemplo del sexenio de Calderón que fue hace cierto tiempo. Ahorita, con lo que, igual lo que nos platicaba la maestra, con todos los apoyos que da el gobierno de Morena. Muchos Exacto. tenemos la convicción y que decimos, ay, no, pues sí, lo está financiando, pues sí, de los impuestos. Y sí, es verdad, mucho de esos apoyos van de los impuestos de las personas que trabajan, de las empresas, ¿no? Pero también se sabe que estos van también de un préstamo Exacto. y que a la vez, entre préstamo y préstamo, la economía mexicana se va a desestabilizar más todavía. O sea, no me dejarás mentir, en clases pasadas habíamos comentado que en el sexenio tan solo de Peña Nieto tuvimos una mayor estabilidad en cuanto al Producto Interno Bruto, comparado al 2024-2025, que fue ya los periodos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro Sí, que, claro que ajá, digamos, no, no es porque quiera defender a los morenistas. El gobierno de Peña no tuvo que lidiar con una pandemia. exactamente. Básicamente te desestabilizó el sector salud y el Ujú. sector laboral durante un buen periodo de tiempo, porque por varios años, ¿qué te gusta? Entre un año y medio, dos, el sector salud y el sector laboral de México, por no decir todos los demás sectores codependientes o alternos a estos, estuvieron por los suelos debido al confinamiento de la pandemia. Sí, Y todo, muchas economías, perdón, muchas empresas se vinieron abajo, eso es muchas totalmente empresas, cierto. una que otra aerolínea quebró por justamente esta situación de que no había la manera de mantener las actividades en pie por el confinamiento. Pero pues sí, como dices, el país está entrando en una transición donde hay que apoyar a todos, pero también, o sea, yo no tengo problema con que apoyes a un sector vulnerable de la población, pero Ujú. tienes que encontrar la forma de fomentar el crecimiento financiero y económico de tu población y no acostumbrarlos a que simplemente estén esperando Estén su esperando un apoyo. dinerito, su apoyito cada cierto periodo de tiempo, porque al final de cuentas, tarde o temprano, el recurso se va a acabar, así de simple. Exactamente. Y tu población, que es el sustento, bueno, la que sustenta, la que da el sustento, la trabajadora, hablemos en términos biológicos, tus trabajadores pasan los años, empiezan a envejecer, Exacto. empiezan a dejar de trabajar o van a seguir trabajando, pero en un contexto informal donde no te aseguran o donde no está la certeza de que te van a declarar o te van a dar las contribuciones para que mantengas tus programas sociales. Ujú. Y esas esferas sociales o ese grupo de individuos que son los que esperan ese apoyo, no van a estar capacitados para trabajar. Y entonces tu población prácticamente va a estar totalmente indefensa, sin dinero, sin apoyos y sin mano de obra que trabaje. Sí, exactamente. Y aparte Y que la también deuda sigue creciendo. Eso sí, la deuda la seguirá deuda creciendo. sigue creciendo y va a seguir así porque, pues volvemos a lo mismo, son los intereses, ¿no? Ujú.
No sabemos hoy por hoy cómo vaya a ser el gobierno de Claudia. Es muy pronto como para sacar conclusiones, pues, porque entró en octubre, si no me equivoco. Octubre, sí, ¿verdad? Octubre. O se Octubre, diciembre del año pasado. Ajá, bueno, o sea, no tiene ni 6 meses en funciones. Es muy pronto todavía para sacar una conclusión, pero si nos basamos en el gobierno anterior Predecesor. de su predecesor, híjole, creo que en los próximos 6 años todavía se va a desestabilizar un poquito más la economía mexicana, porque recordemos que también de dónde es que se obtienen los impuestos Ujú. de las empresas. O sea, empresas El que trabajador. generan y todo son las que peor les va. Son Exacto. las que pagan todavía mayor porcentaje de impuestos y que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no manches. Y bueno, ahí al final del día es toda una cadena, ¿no? O sea, desestabiliza acá, pero también repercute acá y afecta acá. Sí, Entonces, así no es, así es. sabemos la estabilidad que presente. Hoy por hoy, pues esperemos que pues la deuda externa, si bien me atrevo a decir que ni en 100 ni en 200 años se va a poder erradicar, ni siquiera cubrir en un 50%, pues esperemos que por lo menos se mantenga y no crezca más, aunque pues a como van las cosas, creo que cada año que pasa Está nos complicado. aumentan buenos millones de pesos. Y agrégale que la realidad es que las proyecciones que se hacen con los aranceles que el presidente Donald Trump nos ha impuesto desde el 4 de marzo, si no me equivoco, de este presente Ujú. mes, complican más las cosas. Pero Sí, bueno, bueno, es lo que y hay. Así que, pues ya entrando en los últimos temas, hablemos del crecimiento económico, que a pesar de todo, a pesar del préstamo que pidió Calderón, a pesar de los cambios de gobierno que hemos tenido en los últimos 20 años, a pesar de que muchos estaban en contra del Tratado de Libre Comercio que implementó el expresidente Salinas, ujú, México es un país que a pesar de todas esas repercusiones, bueno, a pesar de todas esas acciones que mucha gente estuvo en contra, es un país que ha tenido un fuerte crecimiento económico en los últimos 20, 30 años. ujú, Solamente entre los años de 2010 y 2018 la economía creció a un promedio de 2,8% y a pesar de que hubo una caída de los precios del petróleo por lo del COVID, por el COVID, sí. ajá, la economía creció y creció unos 3 años después, en el 2022 sin ningún tipo de inconveniente. O sea, a Ujú. pesar de todas las trabas que tengamos en el sector económico, la realidad es que México es un país fuerte económicamente hablando y, y su crecimiento es lento, pero seguro. Pero seguro, exactamente, sí, Ajá. porque a pesar de las circunstancias que pues que han disminuido el crecimiento en los últimos años, del 2020 para acá, tomando en cuenta el COVID-19, pues México ha buscado fortalecer su economía a través de políticas económicas, políticas financieras y comerciales responsables, ¿no? Con el Sí. objetivo, pues, de obtener una mayor tasa de crecimiento, donde, bueno, aquí tenemos unos cuantos puntos donde el gobierno mexicano buscará incrementar el gasto en inversión en infraestructura. Que bueno, ahí teniendo en cuenta todo lo que veníamos platicando anteriormente, sí es bueno, claro que sí, porque a mayor infraestructura en un país, pues es mayor crecimiento económico, pero sí a lo mejor implementar políticas que requieran una supervisión un poquito más detallada en este tipo de prácticas, ¿no? Porque pues que no haya un desfalco monetario que conlleve pues sí a una evasión fiscal, a un desperdicio de recursos, ¿no? Al final del día. Sí. Un desarrollo económico en la región sur del país, porque si no, no sé si recuerdas, hablábamos que la región sur del país tienen todos los recursos. El suelo es muy fértil, el clima se presta totalmente, eh, tienen todo. Sin embargo, creo yo que la mentalidad es lo que no les ayuda. La Son disciplina. personas Parte. que dicen, ¿sabes qué? Pues sí, ahí están las cosas, ¿no? Pero pues, ¿qué hago yo con eso? Ujú. Sin embargo, en el norte del país
no tienen los recursos, es un clima seco, un clima árido, un suelo totalmente seco, no cayendo a lo estéril, pero pues sí, con falta de nutrientes, los nutrientes necesarios para un buen cultivo. Pero mira, andan así y Ujú. andan que con infraestructura de calidad, trabajo de calidad. O sea, lo que tienen acá arriba, les falta acá abajo y lo que les falta acá arriba lo tienen acá abajo, Es ¿no? que si habláramos de desarrollo industrial regional, México cumple con todo. Es un país Es un país geográficamente, privilegiado. es un país privilegiado porque estamos en una posición geográfica privilegiada de ser un paso terrestre entre dos océanos, entre dos de los más grandes océanos que posee el mundo. Estamos en el centro, En el como centro, vimos sí. en una clase, somos el ombligo del mundo, o sea, estamos en el centro, tan cerca de Estados Unidos, pero a un brinquito o brinco y medio de llegar a Asia y Europa. O sea, Ujú. es el país idóneo para invertir, pero como lo hablamos en los puntos anteriores, a veces el gobierno y la población mexicana, la mano de obra no da las garantías para llevar a eso. Sí, Pero fue una reeducación. sí, pero por otro lado, tenemos políticas monetarias como la que imparte el Banco de México, que a pesar de de todas las problemáticas que hemos sufrido a lo largo de la historia, solamente en 1996 tuvimos una tasa de inflación del 27%. Y ahorita, el día de hoy, por lo menos en febrero del 2025, la inflación es de 3,77%. O sea, México es un país estable económicamente hablando. El Banco de México hace un labor formidable manteniendo una economía sólida, fomentando un crecimiento económico lento pero seguro, como dijimos. Y la Ujú. realidad es que si tuviéramos un poco más de visión para industrializar o llevar a cabo un desarrollo industrial económico a México, podríamos sin problemas tarde o temprano estar al tú por tú con la economía estadounidense, pero ya lo dijimos en los otros puntos, el empresario mexicano y el gobierno mexicano ponen muchas trabas para invertir. Sí, por supuesto. Y No, hablando de eso, bueno, no mm, sé si quieres comentar otra cosa, no, dime, dime. las calificaciones de riesgos de, 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 de las agencias calificadoras ubica entre los países más confiables de Latinoamérica a México, ya que lo considera uno de los principales bloques de países emergentes. Y prácticamente por lo menos en América Latina, somos un país confiable para ofrecer un fuerte desarrollo Híjole, macroeconómico, con un tipo de híjole. cambio de flexible, una sólida política monetaria y fiscal y un sistema financiero capitalizado. Bueno, tengamos en cuenta que este documento, que es la página oficial del Gobierno de México, es de enero de este año. Sí, 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 sí. Obviamente, Obviamente, igual el dato que te di de la inflación es de enero de este año, o sea, ujú, y obviamente exactamente. Y de eso para acá, pues ya llovió, ¿no? Entonces, lo que tú me estás diciendo que México, pues es un país de los más confiables para... es que no somos, ¿cómo te diré? No somos oro, pero tampoco somos madera, es lo que yo podría decirte. Ah, sí, por Si supuesto, o nos sea, comparas con Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, sí, sí, Ecuador. sí, sí, o sea, tenemos todo, porque Ah, hasta eso tenemos una moneda estable. ujú. No tanto como el dólar, pero pues sí, gozamos de una moneda estable, Pero gozamos de si una la economía. comparas con las divisas latinoamericanas, es la más fuerte. Ah, Así por de supuesto, fácil. sí, Así no. de fácil. Está el dólar, solo hablando de América, está el dólar estadounidense, el dólar canadiense y luego seguimos nosotros. Y Así. luego seguimos nosotros, claro que Ajá. sí. En Latinoamérica somos el tercer país, pues, más fuerte, ¿no? Ujú. Este, y hablando en economía, somos muy diversos, en Ujú. sectores somos muy diversos, contamos con mano de obra de calidad, mano de obra calificada, es totalmente cierto. Sin embargo, a lo que yo iba es que hoy por hoy aquí, hablando el 25 de marzo del 2025, no puedo afirmar que seamos un país de los más confiables y mucho menos por todas las cosas que han estado pasando en los últimos 2 semanas, que probablemente sí nos va,
pues al final del día todo esto repercute, ¿no? Mm, Todas las noticias que han estado sonando, todo en el país a nivel mundial, pues nos van a colocar pues probablemente en un lugar no muy bueno y más para países interesados en invertir, en establecer relaciones o tratados con México. Pues sí, pero muy probablemente nos vamos a ver afectados, pese a que México, pues sí, como lo decíamos, tiene una economía bastante fuerte, al menos aquí en América Latina es el tercer país con la economía más fuerte, más estable. Sí, pero no sé qué nos que- espera. Es que en esos aspectos, compañera, hay que separar que tenemos fuertes sistemas económicos y financieros a Ujú, nivel nacional. O sea, yo creo que en ese aspecto no vamos a sufrir. Como ya lo dijimos un puntito o dos atrás, el Banco de México hace un excelente trabajo para mantener fuerte nuestra divisa. El sistema financiero no se diga tampoco que hace un mal trabajo, o sea, solamente el sistema bancario mexicano está integrado por 50 bancos en operación que cumplen con estándares internacionales en materia de regulación y que son supervisados siempre por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ujú, ese aspecto yo creo que nunca vamos a sufrir. ujú. Lo que tú comentas es ya el aspecto social, o sea, El que aspecto social. el aspecto social, ¿qué imagen está dando el mexicano o qué imagen está dando la sociedad mexicana a nivel internacional? Y sí, este podcast no va para ese punto, pero está bien que lo toquemos porque la realidad es que te quedas sin palabras con la noticia de hace unas semanas, porque Sí, 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 yo, totalmente. los que nos conocen, por lo menos a nosotros dos, saben que yo soy mayor que tú por unos añitos, no muchos, pero yo te puedo dar Unos unos añitos. añitos. Pero yo te puedo decir varios eventos históricos, trágicos, lamentables que ha vivido el país Sí, que te hacen pensar y decir, pues, ¿en qué clase de país estoy viviendo? exactamente. O, Sí, a- porque o en qué nivel de conducta o forma de pensar, o literalmente cómo es, en qué ha caído el comportamiento humano. exactamente, sí, porque mira, estamos hablando, sí, totalmente de acuerdo que el podcast va pues ya Al en un sector financiero enfoque, económico. exactamente, en un enfoque económico. Y qué bonito es hablar de la economía del país, qué bonito es decir que México es un país altamente competitivo, qué bonito es decir que tiene Sí, una economía bastante estable, sí, o sectores sea, económicos diversos, qué dices, bonito, sí, ¿no? así Digo, ya, sí, sí, solo para cerrar ese punto podemos decir, sí, México es potencia comercial porque es el noveno exportador a nivel mundial según datos del año imagínate, qué 2024. bonito es decir eso y Sí, según la orgullecerse. OMS somos un increíble país para exportar y el primer exportador en América Latina según los datos del mismo organismo, de la Organismo. misma Organización del Comercio en el año 2023. O sea, esos son números que deben de enorgullecernos y hacernos Claro. en las Sí, nubes, qué pero... bonito es decir, ay, soy mexicano porque mira todo esto, o sea, Ajá, tenemos una gran soy diversidad mexicano y mira mi económica, país sí. y todo lo que hace, pero Sí, la realidad. pero también el sector social es totalmente importante en el sector económico, Ujú, ¿no? Porque al final del día la gente es la que mueve todo la economía, ujú. ¿no? Entonces, pues sí, estas últimas noticias, pues sí, son las que han venido a frenar o más bien paralizar este, muchos aspectos. No sabemos cómo vaya a repercutir esto de manera económica, no lo sabemos. A lo mejor tiene un alto impacto o probablemente no lo tenga, no lo sabemos todavía. Pero creo que es importante y por eso es que lo toqué, porque como lo decíamos anteriormente y lo tocamos alguna vez en la clase, inversores extranjeros se espantan Sí. por, por el hecho de pues de la inseguridad que presenta el país, más en algunos estados en específico, que dicen, híjole, ¿sabes qué? Pues mira, siempre no, porque no me conviene, porque al rato va a llegar alguien y no va a funcionar o no me van a dejar trabajar, Es muchas que cosas que pueden repercutir en esta situación, ¿no? Y es que como lo tocamos en los puntos casi al inicio de este podcast, ni el gobierno les puede dar esa garantía de seguridad, de éxito, de mitigación de riesgos, porque luego son ellos los propios que ponen el pie aplicando políticas económicas imposibles de complacer, así de fácil. Por eso Ujú. el inversionista extranjero ve para otros países
donde es más factible, donde es más seguro, donde la sociedad es un poco más estable y tranquila, y se van para allá. Yo creo Ujú. que si mejoráramos ese aspecto social, en vez de ser noveno, podríamos ser el quinto o el cuarto en el ranking de la Organización Mundial del Comercio, pero pues es lo que hay. Eh, yo no sé qué vaya a suceder en los años venideros. La realidad es Mm. que pues México debe de cambiar ya. eh, Sí, totalmente. y esto, aparte de la sociedad, de cómo se educan a las nuevas generaciones, de cómo hacerlas enfrentar los desafíos actuales y que están por venir, también ya hacernos a la idea de que yo creo que el gobierno no es la solución tampoco, porque es que lo hablamos igual cuando nos lo preguntaron en una clase, ¿qué harían con el gobierno? Pues yo la verdad, desaparecer todos los partidos políticos que hay y hacer solo dos. Y con base o que se basen en fundamentos políticos claros, no en colores, no en comerciales, Sí, no en en frases de marketineras, no sí, en, pues en que yo soy mejor porque él robó más, porque en eso se ha convertido la exactamente. política en Pues México. al final del día, atender las verdaderas necesidades del Sí, sí, país. sí, que de Como lo verdad, es ahorita lo que hablábamos, la deuda externa, tan solo, exacto, que de verdad te uno de los más ofrezcan, importantes, que ¿no? de verdad vengan con proyectos claros de cómo fortalecer el Exactamente. sector social. Fortalecerla y a lo mejor irla reduciendo poco a poco, ¿no? Exactamente, que te vengan a ofrecer programas de apoyo social, que te vengan a ofrecer apoyos en el sector salud, que te vengan a ofrecer Exacto. resultados financieros o una política financiera estable, Ujú. inversión Y extranjera, fortalecimiento del mercado local, o sea, de sí, verdad que sí, hablen de cosas que sí se requieren, porque exactamente. si Vender la vives, idea de simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar por dar una economía sólida al país. ujú, porque si Simplemente, solo ¿no? vienes a decirme, vota por mí porque él robó más, es lo mismo de Exactamente, siempre, o no, pues sea, al final vamos a estar igual que todos. Y exactamente. como quien dice, y una frase muy, muy trillada, pero simplemente dar a tole con el dedo, pues que les ha Exacto. venido funcionando de 50 60 años para acá, es un hecho, sí. Pues desde que Pero terminó pues la Revolución Mexicana, sí nos han estado. exactamente, imagínate, o sea, de tiempos, de esos tiempos hasta acá ha sido lo mismo. Hoy por hoy es cómo se ganan a la gente, pues con un apoyo económico, un apoyo social, Ujú. pero pues seguimos iguales, ¿no? Entonces, ya pues para finalizar este podcast, pues sí, como lo decíamos, es bonito hablar de la economía mexicana, es muy bonito, o sea, es un país con mucho potencial, Sí. muchísimo potencial a nivel global, Ujú. tiene todo ¿Para crecer? para crecer y ser una potencia mundial, lo tiene. Sin embargo, como lo venías diciendo, en parte el gobierno, en parte la misma cultura de la gente, eh, otros términos ya, pues sí, el crimen organizado que tiene mucho que ver, la manera de pensar, o sea, todo esto va de la mano y todo Des- esto es lo que al final del día sí. hace a México. Desde los factores internos, como tú dijiste, el gobierno, las problemáticas sociales y económicas que tenemos internas, hasta también, digamos, la negativa que actualmente tiene, por ejemplo, nuestro vecino del norte. Todo Ujú. esto viene a, no sé si retrasar, pero sí detener nuestro posible crecimiento y desarrollo. Más bien nos va a seguir estancando, Ajá, ¿no? detener y estancar, digamos, Ujú. es lo que va a suceder. Esperemos esperemos que haya algún cambio en cualquiera de los sectores o en los dos mejor, tanto económico, financiero y, bueno, en los tres sectores, económico, financiero y social, pero pues será una pregunta que no se podrá contestar esta noche de 25 de marzo del 2025, tal vez se conteste en unos años por venir. En unos De 20 verdad, años. si de verdad el país puede salir de este hoyo y crecer todavía más, o sea, porque hay que llegar a esa conclusión. No estamos mal, pero podríamos estar mejor, Podríamos estar mejor. mucho mejor, así de fácil. Bueno, Salma, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Fue muy Muy interesante buena charla. hablar de todos estos temas financieros, económicos y ya casi sociales en la recta final. Sí. Esperemos Oye, nos volvernos a quedamos ver. cortos, ¿eh? Ajá, esperemos volvernos a ver para realizar otro análisis de estos temas económicos, sociales y financieros, ya sea hacia México o en el contexto internacional. Claro que sí.
Buenas noches. Bye bye. Mm, mm.